Vamos a comentar en el día de hoy varias entrevistas que le habían hecho a la familia de Mario Biondo acerca de un libro que salió en Italia de una persona llamada Paolo Gentili, que en realidad él, según lo que decía la madre, siempre creyó que la muerte de Mario Biondo había sido un homicidio. Vamos a escucharla también porque hay una entrevista que nos había quedado más o menos por ver hace unas semanas atrás. Y es cierto que estamos recopilando un poco todos los vídeos que habíamos hecho en este noviembre, siguiendo un poco este tema, ¿no? Nuevamente. Pero estaba justo a punto de realizarse la tercera y definitiva autopsia al cuerpo de Mario Biondo, y es ahí cuando de repente se revela el contenido del primer libro sobre la trágica muerte de Mario Biondo en Italia. Luego es verdad que se hicieron muchos libros, sabremos que Javier Bleda sacó un libro hablando de la Casa Real, etcétera, en relación con la muerte de Mario. También los peritos, bueno, el investigador policial Oscar Tarruella y el criminalista forense Lluís Duque también sacaron sus respectivos libros sobre el caso de Mario Biondo. Y es cierto que este fue el primero, ¿no? El del que vamos a hablar en el día de hoy, por la cual hicieron la entrevista a Santina en aquel momento. Y es que la persona que escribió ese libro parece que contactó a Santina d'Alessandro Biondo para seguir la historia de la muerte de su hijo en televisión. Y la idea del libro partió porque él creía desde el primer momento que había sido un homicidio. Recordar que la muerte es en el 2013, esta entrevista es y el libro de 2018, por lo cual hacía 5 años que este hombre ya se había puesto en contacto con la madre de Mario. Es tremendo esto, pero es un libro que ocupaba los sucesos ocurridos durante casi 5 años y medio desde la muerte de Mario Biondo, diciendo la muerte de un buen chico, la increíble historia de Mario Biondo. ¿Por qué? Los personajes que aparecían en la historia, además de la viuda Raquel Sánchez Silva, era la chica de la limpieza Vilma Graciela Giulca, el representante Guillermo Gómez Sancha, su primo Enrique Gómez Sánchez, también la vecina Heidi Tomás y una amiga íntima y recientemente fallecida Elena Sánchez, que fue fundadora de Cuatro, y otros personajes del entorno de la viuda. Es cierto que aparecen los cuatro también, la familia de Mario Biondo, Giuseppe, Santina, también la hermana y el hermano, y dice que siempre han estado unidos en la búsqueda de la verdad y que ninguno de ellos ha creído nunca en abandonar su lucha, la lucha por hacer justicia a su familiar Mario Biondo. Aquí decían que estaban seguros que la noche entre el 29 y el 30 de mayo de 2013 sucedió algo muy grave, que a causa de algunas búsquedas que Mario Biondo había realizado en internet durante las semanas anteriores, pues había pasado algo grave, a pesar de que alguien había borrado una gran cantidad de documentos del ordenador de Mario, la memoria de estos había hablado igualmente. Así que por lo tanto, entre la noche del 29 y el 30, evidentemente asesinaron a Mario Biondo por las búsquedas que éste estaba haciendo en internet. Algo sabía. También Santina Biondo dijo que la viuda nunca presionó para que se hicieran las investigaciones adecuadas, se opuso legalmente por 2 veces a la solicitud de la familia de apertura del caso en España y al recurso subsiguiente, y también dice que ante todo la policía española no hizo una buena investigación, que bastaba con que la policía revisara las telecámaras municipales que enfocaban el edificio de la calle Madalena número 4 para saber quién entró y salió aquella noche por aquel portón. Pero ni siquiera eso se hizo. Ni siquiera podemos decir públicamente que este entró, este salió, a las 8 salió Raquel Sánchez Silva. Es que ni siquiera eso se sabe. Realmente está comprobado por cámaras que a la hora que salió Raquel Sánchez Silva fue a las 8. Y otra cosa más que decía la familia, y es que la versión del desgraciado accidente fue fruto de su mente. En ningún informe español existía esta definición. La versión oficial describía una presunta autoeliminación, y evidentemente a la viuda esa versión le fue muy cómoda. Lo importante fue que no apareciese la hipótesis homicida. Esto es lo que opinaba Santina y que creo que a día de hoy toda la familia Biondo sigue opinando. Una versión que para ellos era la cómoda. Si se hablaba de homicidio, creo que no hubiese gustado mucho, según lo que dice aquí la familia, ¿no? Vamos a escuchar un poco del relato en donde nos habíamos quedado y ahora sigo dando más información del tema de este libro.
Spesso, sempre, spesso ogni giorno litigavano per un motivo o per un altro, soprattutto per comportamenti di Rachele. Mario era un ragazzo tranquillo e sereno e non abbiamo mai pensato al suicidio. Noi pensavamo e credevamo che il rapporto con Rachele fosse un rapporto di una coppia serena, di una coppia felice, perché è quello che noi vedevamo come famiglia. Però dopo la morte di mio figlio abbiamo letto le conversazioni di Mario e Rachele attraverso la perizia che ha fatto la procura di Palermo sul computer di Mario, e Mario y Raquel litigavano spesso. Como he dicho antes, ustedes no creyeron nunca el resultado de la autopsia que se dio en España. Bueno, aquí está hablando de que luego, después de la pericia, ahí pudieron sacar varios mensajes, varios correos, cosas que ellos se hablaban y que la relación parece que no era tan estable, ¿no? Y tampoco creyeron en el suicidio. Actualmente, ¿qué piensan? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa la familia? Come ho detto prima, non hai mai creduto ai risultati dell'autopsia in Spagna e che hanno provocato il suicidio. E cosa pensi che sia successo allora? Evidentemente quello che io credo è che in Spagna molte persone coinvolte nel caso di mio figlio hanno coperto l'omicidio di mio figlio, perché un medico legale che dichiara il falso, evidentemente lo scopo è solo uno: coprire l'omicidio. ¿Por qué las diferentes autopsias que han hecho en Italia a su hijo Mario descartan el suicidio, justo al contrario que la española? Descartan el suicidio como motivo de la muerte, incluso no descartan, valga la redundancia, el omicidio, incluso el asesinato. Perché le autopsie che tuo figlio ha fatto in Italia escludono il suicidio come motivo di morte e parlano di omicidio? Sia le relazioni dei nostri periti, che sono 5 relazioni di periti, più quella del del criminalista Luis Duque, danno conferma che è stato un omicidio, sia per i segni che sono stati trovati sul corpo di mio figlio quando è stata effettuata l'autopsia in Italia, e la conferma l'abbiamo avuto quando finalmente, dopo 2 anni e mezzo, abbiamo avuto le foto del ritrovamento del corpo di mio figlio. Quelle foto parlano da sole. Mio figlio è stato prima strangolato e riposizionato in quel posto della libreria quando era rigor mortis, perché il nodo sopra la testa di mio figlio è troppo alto, non avrebbe mai potuto lasciarlo in quella posizione. Se mio figlio avesse provato a strangolarsi in quel modo, sarebbe scivolato a terra, perché manca il punto fermo dietro la testa di mio figlio. Y lamento hacerle esta pregunta, pero entiéndame. Mario consumía drogas? E mi dispiace farti questa domanda. Mario ha fatto uso di droghe? L'esame Katoff effettuato sui capelli di Mario nella seconda autopsia effettuata qui in Italia ha rivelato che Mario non faceva uso di cocaina. L'esame Katoff è uscito negativo alla cocaina, un esame molto importante perché i capelli di Mario erano tra l'altro molto lunghi. Para finalizar, Santina, que no quiero molestarte más, que esto está siendo duro para mí, con lo cual imagino que para ti, elevado a la enésima potencia. Según tu opinión,
o tu intuición, quién mató a tu hijo y por qué. ¿Crees que Raquel Sánchez Silva está detrás, de alguna manera o de otra, de la muerte de Mario Biondo? Per finire, secondo di Mario Biondo? In questo momento non posso rispondere a questa tua domanda. Quello che posso dirti ho le prove è che mio figlio è stato ammazzato. Ho le prove che Raquel ha mentito a noi e ai giudici italiani e che non è stata mai dalla nostra parte per sapere la verità. Santina, te pido disculpas si alguna pregunta te ha... Bueno, así se terminaba un poco esta entrevista aquí de Santina, una de las muchas que ha hecho, pero también el Centinela del Misterio. Y sé que, bueno, hablando de la otra entrevista que comentaba antes de Santina y de la familia a raíz de ese libro de Paolo Gentili, había una vez donde también le preguntaban sobre Raquel Sánchez Silva, porque los periodistas decían que la veían rota de dolor, llorando en el cementerio, cuando salió de la casa donde fallece Mario, o sea, en su propio piso. Lo que decía en realidad la madre es que ella no la había visto llorar nunca por la muerte, la había visto mueca, sí, y otro hecho que no iba a olvidar nunca era cuando había agarrado con furia la cara de su hija Manuela. Nos acordamos todos que bueno, la había agarrado así, esa foto mítica que siempre sale. Y las palabras, según lo que dice Santina, es: esto es inútil, ¿qué pretendes? Ya no puedes hacer nada más por tu hermano, ¿lo entiendes? Mario ha muerto, Mario ha muerto. O sea, esto es lo que supuestamente habría dicho Raquel Sánchez Silva en aquel momento a la hermana de Mario Biondo. Y decía Santina, ella aceptaba que Mario estaba muerto y que no valía la pena llorar. La confianza en la viuda comienza a cambiar en Madrid, cuando trató de convencernos de que Mario murió autoeliminándose. Pero visto que nosotros no creíamos absolutamente nada de ello, al día siguiente cambió totalmente aquella versión diciendo que murió con un juego autoerótico. Y así luego, bueno, sacó una versión del desgraciado accidente, conclusiones precipitadas y tal. Y Santina dice que la versión del desgraciado accidente era fruto de la mente de Raquel Sánchez Silva, que en ningún informe español existía esa definición, que la versión oficial describía una presunta autoeliminación. De hecho, Santina aquí decía: yo estoy absolutamente segura de que ella no iba de buena fe, que nos mintió primero a nosotros y después a los fiscales italianos en la fase de deposición jurada durante los 2 exhortos internacionales. Y el único derecho que reconozco es el que tenía mi hijo para seguir viviendo y ahora el de encontrar justicia para él. Los derechos de la viuda no me importan nada de nada. Y así, bueno, hablaba un poco de Raquel en esta entrevista después de este libro, evidentemente. Y la verdad es que fue algo bastante impactante, ¿no? Después de la entrevista que había salido aquí. Pues, y trate de ponerse en la piel de la viuda. A mí, no sé si os habéis dado cuenta, hay 3 claves en esta especie como de mini entrevista a Santina. Uno es: ¿no estará usted insinuando que Raquel o el entorno de Raquel han matado a su hijo? Ella no desmiente. No dice ni sí ni no, ella no desmiente. Ella también le da muchísima importancia al ordenador y a lo que se borra de ese ordenador, que Guerra, por cierto, nos dice que, hombre, siendo una pareja, ella siendo famosa, que quien a lo mejor no tiene fotos desnudas de su pareja en un ordenador. Pero es que se borra un montón de contenido. Parece ser que el 40% del contenido del ordenador de Mario desaparece. Claro, y luego también... 40% de un ordenador, de un cámara de televisión, es mucho, ¿eh? Sí, y luego hay otro tema que también es importante, y es el de... Por lo menos para mí, y es las conversaciones que tienen los hermanos el día antes de morir. O sea, Biondo tenía un proyecto importantísimo, precisamente creo que con Mediaset, donde iba incluso a dirigir parte de un programa, donde estaba súper ilusionadísimo, las conversaciones, los chats, las conversaciones telefónicas,
ella... Las citas, sí. se supone que el día siguiente de su muerte iba a quedar con un experto en fotografía, porque iba a comprar una cámara nueva precisamente para ese proyecto de televisión. Claro, y a la pregunta... El consultar el estado meteorológico del día siguiente. Porque como dice Guerra, se movía mucho en moto por Madrid. Pero hay un tema que es importante y es, aparte de eso, es que su hijo, según ella, no tiene el perfil, no tenía bajo ningún concepto el perfil de suicida. Todo lo contrario, él dice que tenía muchos proyectos, que habla de su trabajo, de su tal y cual. Claro, pero luego, si os dais cuenta, no sé si os habéis dado cuenta, puede caer en una especie de contradicción, porque yo digo, era Raquel con Feliz, era feliz con Raquel. Entonces, no era feliz con Raquel porque Raquel, lo dice bien claro, Raquel se encargaba por mucha culpa de Raquel. ¿Vale? Lo que ocurría y de esas broncas que tenían, mucha culpa era de Raquel. Sin embargo, cuando se le habla del perfil suicida, él dice que era feliz porque tenía un montón de proyectos y tal, no sé. Pero vamos a ver, es que lo de perfil suicida se oye mucho en los medios, pero ¿qué es un perfil suicida? Porque es que el 90% de suicidas no tiene ningún tipo de antecedente. O sea, directamente suicidan. Sí, el que se suicida y se muere es la primera vez que lo hace. Sí, Suele pasar mucho además. Es lo habitual. Entonces, en estos casos que yo me inclino por la posición del suicidio, porque sí es cierto que cuando es el caso de los hombres, habitualmente más del 60-70% de los casos es porque tienen una presión psicológica detrás. Entonces, lo que aquí se confunde, que a lo mejor lo que la gente no entiende, es el tema de depresión. Para saber si esta persona estaba deprimida o no, muchas veces depresión no es que estés en tu casa llorando, arrinconado, sin salir de casa, sin ducharte y sin lavar. La depresión cada persona lo lleva de una forma diferente. En el caso, por ejemplo, como os he dicho en otra ocasión, el actor Robin Williams, que también apareció muerto, suicidado, también había hecho planes al día siguiente con su familia y demás, y sin embargo pues también... Sí, pero de todas maneras él tenía un componente de... Bueno, aún así, evidentemente creo que son puntos a tener en cuenta para pensar si pudo haber hecho eso o pudo no haberlo hecho, y la intervención de terceras personas, lo de mirar el tiempo, lo de la moto, lo de si iba a coger iba a quedar, ¿no?, con una persona por el tema de fotografía, trabajo al día siguiente, si no había llamado, si le había dicho a alguien, no sé, todo ese tipo de cosas. Evidentemente el tema de la pareja y si estaban bien o si estaban mal también es un punto, ¿no?, un punto a tener en cuenta, y parece que los fiscales italianos sí que lo tenían. Entonces ahí es cuando también entra en contradicción las versiones de Raquel Sánchez Silva, que en un primer momento aquí estamos hablando de Mario Biondo nunca dijo o nunca tuvo ningún intento de autoeliminarse, pero si nos vamos a la primera versión que dijo Raquel Sánchez Silva, ella dijo que sí, que su marido sí que había intentado o se le había dicho en una ocasión que iba a hacer eso, ¿no? Entonces ahí hay un poco de contradicciones entre los relatos de la viuda y la verdad del caso. De enfermedad, que le habían diagnosticado Parkinson y que lo llevaba fatal. Quiero decir, en Robin Williams había una serie de antecedentes que te podían hacer pensar que, bueno, que en algún momento, pues por estética, por ética, qué sé yo, que podía llegar a desencadenar eso. Pero en Mario... Aquí no lo sabes. Aquí, según dicen muchos foros de internet, dicen que ya le maltrataba presuntamente a nivel psicológico, por la que oligospermia, era un impotente, que era no sé qué, que era no sé cuántos. Entonces, bueno, una cosa es ser oligospermico y otra cosa es ser impotente, ¿eh? Sí, impotente no era infértil, en teoría. Bueno, o por lo menos con la fertilidad reducida. Me permitís un momento. Aquí se llama impotencia. Tienes dos tipos, la coeundi y la generandi. La coeundi es la imposibilidad de levantar, por así decirlo, hablando claro, y la generandi, que tu esperma no tiene capacidad para procrear. Eso es oligospermia. Eso sería. Digamos que es más, una de ellas es causa de nulidad de matrimonio, porque al fin de cuentas el vínculo real, el motivo real del matrimonio es la generación de hijos. Sí, pero y en realidad no era que unos días más tarde, o sea, unos 5 días más tarde de la muerte de Mario Biondo, iban a experimentar, en este caso, para intentar tener hijos por inseminación artificial. No lo habían intentado por el momento, por lo que se ve. De hecho, ella luego al año, no sé si es al año o un año y pico más tarde, vuelve a intentarlo, pero con una nueva pareja. Entonces,
parece que había incompatibilidad, no sé si de las dos partes. De esto lo hablamos en el vídeo de los no hijos de Mario Biondo, y la foto justo que salía, que justo era la foto luego con la misma pasmina que se ahorca Mario Biondo. Bueno, llamativo, ¿no? Porque al final te paras a pensar y dices, ¿será por esto por lo cual él luego se autoelimina supuestamente? Pero bueno, eso sería en la rota, no en... Eso digo yo, me vas a permitir, señor abogado, que te pregunte, estoy preguntándote, porque entonces me dejas con la boca abierta. Motivo de anulación de matrimonio es el no consumar ese matrimonio. Ni no consumarlo y también no poder generar vida. Claro. Coeundi, no poder levantar. Generandi, pues no generar vida. Claro. Si no puedes generar vida y no lo avisas... El motivo, además, no te creas... Bueno, es una ley eclesiástica, ¿no? ¿Es eclesiástica? No sé si también civil. Hombre, no. La nulidad siempre se ha hecho en el Tribunal de la Rota, no tiene que ver nada con los juzgados. ¿Previa nulidad tiene que haber un divorcio? Es cuestión previa. ¿Sirve de algo? Claro, es que estamos aquí mezclando lo legal con lo religioso. Sí, pero fíjate lo que estamos hablando. ¿Qué tiene más valor? ¿Una nulidad matrimonial porque no se cumplen estos dos cánones, ni de poder darle un hijo a tu pareja, ni de que, perdón, se te levante, ¿vale? O el divorcio legal, con las leyes legales y con el código en la mano? Yo te voy a contestar otra cosa, con todos mis respetos. Estamos hablando de una pareja joven. Entonces aquí, en principio, la impotencia no sería para tener relaciones sexuales. Ella, creo que lo que quería a toda costa era tener un hijo. Lo que demuestra el hecho de la publicación de su libro, claro. Efectivamente. Entonces, aquí, por ejemplo, yo estoy mirando una página que es la de Foro Coches, que sabéis que es bastante polémica en ese sentido, y la ponen, no a ella, a él, le ponen a parir de un burro. O sea, que es increíble cómo están estigmatizando a este hombre, sea o no sea autor de su suicidio. Porque luego tenemos también la figura, entre comillas, del suicidio inducido, que sería el crimen perfecto, ¿verdad? Así es, acaba una muerte natural o sospechosa como suicida, pero podría ser... Y podría encajar incluso en esta... Yo me inclino por esa hipótesis, desde luego. Yo pienso que esta persona ha sufrido un maltrato psicológico. Es más, ¿quién me dice que el mismo día del suicidio no fuera ya la que dejara la relación por lo que fuera? Porque además, viendo que un poco meses después ya estaba embarazada con otro supuesto novio, bueno, su actual marido. Es que las fechas, como decía muy bien Mercedes... Se solapan de una forma un tanto curiosa. Pero son bastante sospechosas, ¿eh? Es que es un plazo muy corto de tiempo. Por ejemplo, el hecho de que ella salga aceptando un programa en menos de un mes. Fíjate que tenemos otra referencia como la viuda de España, ¿no? Isabel Pantoja, que tardó la tira. También podíamos decir... A ver, aquí lo que está especulando, lo que yo veo por parte de las dos personas que hablan, el doctor Cuadrado y este abogado, están pensando que presuntamente Raquel Sánchez Silva es la que genera en Mario Biondo un pensamiento en el cual se tenga que autoeliminar, o sea, que sea ella la culpable, entre comillas, de que haya sucedido eso, ¿no? Oye, no sé si esto se había planteado alguna vez de esta forma. Yo la verdad es que no lo había escuchado así, había escuchado muchas cosas evidentemente, pero el doctor Cuadrado tiene claro que es una autoeliminación, tiene clarísimo, pero sí que va en contra de Raquel Sánchez Silva por el mero hecho de la manera tan rápida que tuvo esta persona de rehacer su vida, de tener hijos, de estar con un nuevo marido, de aparecer en televisión rápidamente y que no le importase prácticamente nada, y el Sony Xperia, etcétera, y la familia de Mario Biondo que le diese igual y todo eso. Pues esto es un poco lo que vemos que opina este hombre. Entonces, ¿cómo se llamaría? ¿Podría ser un homicidio por negligencia? ¿Un presunto homicidio por negligencia? Lo que aquí están hablando estos señores, a lo que quieren llegar. Y definir su duelo como patológico, porque lo arrastró innecesariamente por el lado contrario, ¿no? Pero claro, un mini duelo de menos de un mes para ponerte activa, en menos de 6 meses estar viviendo con otra persona, con lo cual te ha tenido que dar tiempo a conocerle, a enamorarte y a irte a vivir con él. Y luego en un año, inmediatamente un año después de irte a vivir con él, ya te ha dado tiempo a hacer otra vez un tratamiento de fertilidad y quedarte embarazada. Emocionalmente, quiero decir que no es nada más que una sensación de observador. Hay que ser muy fuerte. El libro que tenía que haber escrito era de autosuperación, de duelo. Sí, desde luego. Porque es batir récord de va contra de toda superación. la científica.
Y volviendo a la entrevista de Santina Biondo, una madre jamás va a admitir que su hijo se ha suicidado. Y es lo más normal del mundo, porque una madre lo que más quiere... No estoy de acuerdo, no creo que sea lo más normal del mundo. Una madre... Bueno, a ver, no creo que sean todos los casos eso, ¿no? O sea, habrá casos y casos en donde sea más claro, sea menos claro, pero el caso de Mario Biondo no es muy claro, sinceramente. Y como no hubo investigación para poder decir... Pues mira, por aquí no hay nada, por aquí tampoco, esto es cierto, esto es falso. Como está todo tan en el aire, pues entonces, evidentemente, para la familia de Mario Biondo, pues es un homicidio. Para ellos muy claro. Para la viuda, pues una autoeliminación, ¿no? O un juego autoerótico, bueno, no sé yo. Lo que más quiere es a su hijo. Y haga lo que haga, siempre va a decir que su hijo es bueno. Entonces, el suicidio para alguien tan religioso como esta familia es lo peor que puede pasar. No se nos olvide el enfoque religioso también que tiene. Pero porque es no más, es comprensible. Claro, a la mañana pero es más, hay otra cosa también que no hemos tocado, que es el tema de la cremación que quería Raquel y el entierro que quería la familia. Porque el cremarle era algo para evitar que se vieran las pruebas posteriores. Es una cosa también sorprendente. Aparte de que inmediatamente fallecido, como ellos, la familia, propone conservar el cuerpo y llevárselo a Italia, y Raquel parece que no está de acuerdo, entonces se niega a participar económicamente en el entierro de Mario. Que es lo que a ella le interesaba, principalmente. Claro, la cremación, me imagino. Claro. Y entonces ella se desentiende de todos los gastos del entierro. Y estáis repartiendo a diestro y siniestro. A veces parece que defendemos a Raquel, otras veces la atacamos, parece defendemos a porque estamos Mario. hablando de las incoherencias del Claro, caso. No podemos estar en una única línea porque no hay suficientes pruebas ni en un sentido ni en otro. Es que hemos hablado además del crimen perfecto. Para mí la inductora es ella y para mí realmente es eso, es un suicidio inducido, ¿no? presunto. Pues yo sinceramente, viendo a un chaval como Mario Biondo de 30 años, con sus defectos y sus virtudes como todos las tenemos, no veo... A ver, Raquel es una mujer de armas tomar, incluso 11 años mayor que él, me parece, era. Sí. ¿Vale? Igual que de su actual marido, que también tiene 10 años más que él. Yo no veo tanta potencia en Raquel Sánchez Silva de inducir al suicidio y es de que tenerle la vida amargada y de una especie de maltrato psicológico hasta el punto de derivar en suicidio en otra persona, en su... A ver, es cierto que no llevaban tanto tiempo, un año, ¿no? Llevaban y bueno, ese es el tiempo en el cual transcurre, por el cual le puede inducir a esta persona a autoeliminarse según lo que están sugiriendo aquí, ¿no? En este caso su cónyuge. A mí es que me extraña muchísimo porque en una relación tan corta, claro. Porque ellos, como decía muy bien Quique al principio, si es una relación en la que llevas un año, estás en plena luna de miel, estás haciendo planes para ser padres. Entonces el hecho de que tú tengas una oligospermia, es que, no sé, es una cosa como muy... Hay que hacer una autopsia psicológica al difunto para ver, porque muchas veces dices, vale, ha tenido una relación de meses, ¿cómo ha pasado esto? Pero es que a lo mejor este chico lleva 7 años con relaciones que acaban igual, que la acaban dejando por el motivo que sea y el chaval ya ha hecho ya no aguanto más. Con 30 años que tenía, no creo que haya tenido tantas relaciones que la acaben dejando. O 2, cada persona es... Pero de todas maneras, una relación con una persona mayor te suele marcar bastante más que una relación con una persona de tu misma edad, porque quieras que no, te enseñan mucho más. Y estamos mezclando cosas que a lo mejor... Pero estamos hablando de que tenía 30 años, ¿eh? Pero es decir, que no era un chico de 15 ni de 25. Tenía un proyecto de familia, tenía un proyecto laboral y estaban como hechos probados que discutieron la noche anterior. Entonces, ¿quién te dice que a lo mejor no fuera, hubo una ruptura y por lo que fuera, y el desencadenante dijo bueno, pues me quito del medio. Y muerto el perro se acabó la rabia. Pues yo lo dudo, es que lo dudo. Bueno, o al contrario, dijera, bueno, pues me le cargo yo, o mando a alguien que se lo cargue y que se quede resuelto. Andrea Biondo, hermano pequeño de Mario, le cuenta a un periodista de ABC que su hermano descubrió algo esa noche. Son los hermanos, incluso Santina, la madre, están convencidos de que algo pasó esa noche. Algo descubrió Mario esa noche antes de morir. Tiene toda la lógica por la sencilla razón del borrado enorme que hay en su ordenador. 40%. O sea, ¿qué pasó? Ese es un motivo que puede ser. Porque esa noche él se fue de casa por la discusión también. Lo que hay, ese 40%, eso que según Andrea Biondo, hermano pequeño de Mario, descubrió, ¿para qué? ¿Para ser asesinado o para suicidarse? Joder, es que he descubierto algo que me ha incitado al suicidio o he descubierto algo que ha provocado que me maten. Puede ser las dos cosas.
Pero es que claro que pueden ser las dos cosas, pero ¿qué? Si es suficientemente importante, podría ser para cualquiera de las dos. A ver, pero en realidad vamos a ponernos en la tesitura de Mario Biondo, se enamora perdidamente de esta persona, le saca muchos años, tienen una boda de ensueño y de repente él encuentra algo en torno, en relación a la propia relación que él tenía con Raquel Sánchez Silva, y eso que encuentra para él es tan grave que termina por perjudicarle su salud mental hasta el punto de autoeliminarse de esa forma. Me cuesta bastante trabajo, la verdad, pensar en algo así. Creo que si hubiese visto algo, una infidelidad o algo así, pues no sé, si no habría tenido ningún tipo de conducta de esa forma, tendría que ser como muy constante. Tendría que haber pruebas de una constante de su propia pareja, de haberle marcado sentimentalmente de una forma tremenda, ¿no? Y parece que no lo hay, ¿no? Evidentemente es una hipótesis porque nadie ha estado en el seno de ellos dos, ¿no? Dentro de esa casa, de ese piso, saber lo que pasaba día a día, y entonces pues creo que es algo que nunca vamos a saber, pero yo me inclino más a pensar que él descubrió algo por lo cual había que matarlo. Aquí, si nos atenemos a los hechos como tal, y sobre todo a la concatenación horaria, realmente está comprobado que se saca dinero. Lo del club de alterne también, que se toma la consumición. Bueno, pero eso, ahí tenemos otra vez polémica con las tarjetas. Aparte de con las tarjetas, con el tema forense. Si de verdad él había muerto 12 horas antes, ¿quién utiliza esa tarjeta? Pero además, en los clubes de alterne no te piden el carnet de identidad. Pues, muchas de las tarjetas robadas en un programa de se gastan ahí precisamente para obtener dinero a cambio de pasarla una y otra vez o cargar un importe elevadísimo. Lo cual están compichados. Pero eran unas copas solo. Eran unas copas. De 150 euros. Y dice Santina, que además a mí eso me impresionó mucho, porque claro, es una de las cosas que a una madre le pueden doler más, ¿no? Dice, es que dicen que era drogadicto, erotómano, es decir, consumidor de sexo pagando, y tonto. Porque claro, si tú te vas a un prostíbulo, pagar una copa con tarjeta es dejar un rastro que para tu propia pareja va a ser nefasto. Entonces, claro, es una cosa como insólita. Un chico de 30 años pagará, ¿no? Claro, vas a un cajero y pagas con dinero. Guerra da a entender que alguien le quitó la tarjeta, lo que acaba de decir Quique, como en esos tipos de locales no te suelen pedir ni el PIN, ni el PON, ni el PUN, directamente, bueno, evidentemente, cuidado, si metes la tarjeta y es de firma, perfecto, pero si necesitas un PIN, si no te lo sabes, claro, ¿vale? No, y si el ¿Tú informe compartes forense... el PIN de tu tarjeta con tu pareja? Sí. ¿Sí? Pues ten cuidado. Pues si a mí me roban la Visa Oro, no denuncio su robo porque probablemente el ladrón gaste menos que mi pareja. Hombre, es un extracto de broma, pero que es cierto. Sí, que en tu caso. No lo sé. Lo único que quiero decir es quién puede saber el PIN de la tarjeta, la pareja directamente. O la clave de acceso a tu ordenador, que se nos olvida. Claro, es que se le da muchísima importancia al ordenador y se le da muchísima importancia a que, ese día o esa noche Biondo fue a un local de alterne y se tomó unas copas y lo pagó con tarjeta. ¿Quién sabe los PIN de la tarjeta y quién sabe las claves del ordenador? ¿A quién se las dices tú? Porque yo no se las digo a nadie. Quien cobró tendría que saber si fue esa persona o fue otra persona, o una persona parecida. Claro, ¿no? pues eso se tendrá que empezar a descubrir a partir de ahora, ¿no? Porque es que nadie ni siquiera ha caído en eso, por eso pienso. Pero alguien preguntó, ¿y se sabe quién es el camarero que estaba allí aquella noche y que cobró supuestamente a Mario Biondo 3 copas, o sea, esos 3 cócteles de 30, 28, creo que eran dispares incluso, que no valían lo mismo, eran como 30, 40 euros una copa. Bueno, suele costar eso en ese tipo de locales, según tengo entendido, pero la verdad es que llama mucho la atención porque nada de esas intervenciones investigativa se hizo en su momento. Que la investigación desde el inicio, primero por la autopsia y primero por las diligencias previas antes del levantamiento del cadáver, segundo por la autopsia y tercero por lo que si tú en esa autopsia descubres tienes que investigar después, es una chapuza de principio a fin. ¿Qué se va a empezar a descubrir todo eso ahora 5 años después? ¿Qué lo que tú acabas de decir?
¿Qué rastros cadavéricos? Después de 5 años y pico, nada. ¿qué vamos a conseguir otra vez? Se va a sumar otra vez. Ahora, el 5 dicen que el 5 de noviembre otra vez vuelven a juntarse. ¿Qué se va a sacar de ahí que no se haya sacado hace 5 años? La investigación tiene que ir por otra línea, en mi opinión, profesional y personal. Tiene que ir en otra línea. ¿Y tú crees que ahora se van a rescatar las cámaras de seguridad de la calle Magdalena donde vivía la pareja? ¿Tú crees que ahora se van a sacar los papeles del puticlub de quien pagó con esa tarjeta y que el camarero se acuerde de anda que no pasan caras por esa barra de bar? Muy difícil, muy complicado. De hecho, cuando salió en fiesta el señor diciendo que sí, que se acordaba y tal, muy raro. Muy raro. Y luego esas voces en Netflix y todo también. Tanto tiempo después, no está en la justicia, de repente está en un programa de tele, luego en Netflix y no se sabe quiénes son. Es algo muy llamativo, evidentemente, todo lo que rodea la muerte de Mario Biondo. Y volvemos a escuchar múltiples hipótesis de un hecho tan trágico como lo es la muerte del camarógrafo italiano. Y vamos a empezar, si queréis, con el de Mario Biondo, ya que estamos haciendo más este tema últimamente. Como siempre suelo hacer en este tipo de programas es saber qué opinión tienen a grandes rasgos, por así decirlo, las personas que colaboran por aquí en nuestros directos de todos los casos, ¿no? De la Asunta, de Alcácer, etcétera. Pero del de Mario Biondo, a grandes rasgos, ¿cuál es tu opinión? ¿Vas en la teoría oficial de que fue un autodesvivimiento? ¿Crees más en la teoría de los padres de que fue un homicidio? Yo creo que tira más por homicidio. Evidentemente yo creo que a Raquel no tiene nada que ver. Y bueno, sobre todo voy a hablar de la actitud de Raquel, de por qué podría ser tan fría y demás, que bueno, eso hablaremos más adelante, pero yo creo que la teoría del suicidio no termina de cuajar simplemente por cómo encontraron a Mario, ¿no? Ya solo con la manera en que lo encontraron, ya las primeras imágenes te muestran que es imposible. Claro, o sea, tú ves algo raro en la posición, en el escenario de los hechos, el tema de la estantería que no se cayera, por ejemplo. Es que un chico como Mario Biondo, que medía 1,80 y pico, pesaba 80 y pico kilos, que se ahogue con una pasmina y en una estantería que, pues a la mínima, yo creo que al menos algo se tenía que haber caído de algún de los libros o de lo que había en la estantería, algo tenía que haberse caído. Por mucho que la decisión sea tuya, a la hora cuando te estás ahogando, evidentemente pataleas y haces aspavientos con el cuerpo. Eso ya lo hubiera tirado a la estantería, y más con el cuerpo que tenía Mario, ¿no? A ver, cuando me dices que Raquel Sánchez Silva no tendría nada que ver, ¿a qué te refieres? Bueno, porque en muchos sitios he escuchado, bueno, por la actitud fría que tenía Raquel, que es verdad que hay cosas que no cuadran. La familia también, en su momento también Raquel recibió mucho acoso por parte de la familia, que incluso ella los denunció por acoso y ganó el juicio. Como que no que fuera ella realmente la que le quitara la vida a Mario, pero sí como que fuera una de las que supiera o que hubiera mandado a Mario. Yo no lo contemplo. Yo creo que Raquel era más, es una mujer más de objetivos. Su objetivo era ser madre y Mario era un buen candidato. Y de ahí pues igual su frialdad, porque igual, no sé, tampoco soy quien para medir los sentimientos de nadie, pero sí es verdad que ha tenido actitudes muy frías y como una mujer muy calculadora, y quizá por eso se quiso también apartar un poco del caso de Mario, porque la familia evidentemente como madre o como hermana o como la gente que quería a Mario, lo que necesitan saber es tener respuestas de cómo murió Mario. Si no fue un suicidio, ¿qué fue y quién fue? Y Raquel realmente se quiso apartar de todo eso. Claro, pero si a Mario lo mataron, si fue un crimen, ¿por qué su esposa en aquel momento no va a querer investigarlo? Incluso en el 2016, si no me equivoco, creo que se opuso a una reapertura del caso. Sí, porque yo la vi como que, a ver, Raquel quería ser madre y yo creo que vio en Mario un chico con el cual era joven, guapo, tenía unas características que, bueno, que para ella cumplían con lo que ella quería. Ella quería ser madre,
Mario, que tampoco le dio tiempo, la verdad, porque al final ellos se casaron en 2012 y él muere en 2013. Tampoco es que hubiera tiempo como para el embarazo. Pero yo creo que fue como que Raquel ya estaba desencantada del tema de Mario y de su matrimonio, y ella al final, pues bueno, sí, le dolió su muerte, evidentemente, pero ella se quiso apartar de todo y no quiso saber nada. Ella dio por buena la historia de que se había suicidado y ya está. No sé si es por dolor, por miedo de enterarse de más cosas, no sé. Pero que ella se quiso apartar de ahí y no saber nada, sí. Que cada uno gestiona las emociones y el dolor y lleva el duelo como quiere, ¿no? Pero sí es verdad que es una actitud bastante rara para alguien que se supone que acaba de fallecer alguien que quieres tanto. Perdón, de Vale, verdad, te preguntaba por el tema de las contradicciones de Raquel Sánchez Silva, que la familia incide mucho en ellas y aún por encima, aparte de esto, los fiscales italianos dejaron la puerta abierta que ella tenía que ser investigada por esas contradicciones. Bueno, ella en ese momento no estaba con Mario, y también ya no solo las contradicciones, sino también creo que se habló mucho de la vida de Mario, y yo creo que ahí Raquel también lo tenía que haber defendido en según qué cosas, ¿no? Porque se habló de que era una persona cocainómana, que bueno, le gustaba ir con ciertas mujeres y demás, y ahí Raquel también se mantuvo un poco al margen y no quiso ni siquiera defenderlo. Y en las contradicciones de ella, pues sí, no sé si es por miedo. Bueno, ya una contradicción es entregar ya un ordenador en el que previamente has borrado todo. O sea, ahí ya, si no tienes ninguna culpa, ninguna responsabilidad, ahí ya estás dando a entender cosas raras. Porque ¿por qué borras lo que hay en el ordenador? ¿Por miedo a que se pudiera publicar algún vídeo de ella o algo? Bueno, le estás dando material a policías, a peritos y demás, que sabes perfectamente que eso no se va a filtrar. O sería muy complicado. Pero sí es verdad que Raquel pues se podía considerar no como la mala de la película, pero sí es verdad que todas esas contradicciones y esa manía de apartarse de todo, pues entiendo a la familia que también pudiera sospechar de ella. Claro, y aparte el borrado de datos, porque 1 terabyte es muchísimo, ¿no? Es mucha información que no sabemos qué es lo que habría ahí. Ella dice que vídeos íntimos, ¿no? Fotos íntimas entre ellos dos, pero realmente la familia no cree tanto. De hecho, aparte de todo esto con Raquel, es el entorno de ella, porque el entorno de ella es quien se cree, por ejemplo, la teoría del juego autoerótico, quien la pone, por así decirlo, en la pantalla. Creen que incluso ese entorno supuestamente fue el que filtró un informe donde se decía que él había ido a un club ese día, cosas que ni siquiera están en los informes oficiales, pero que forman parte del imaginario colectivo y de la oficialidad dentro del caso de Mario Biondo. Es que también hay datos, por ejemplo, un periodista de La Vanguardia, que es el que realmente se ha atrevido a hablar de los pocos que se han atrevido a hablar de que lo del caso de Mario Biondo era un homicidio. Él decía que las últimas visitas que había hecho Mario Biondo en su ordenador era porque al día siguiente había quedado con un chico para comprarle unos aparatos, una cámara o algo así. Y había hecho un pago de una tarjeta y claro, desde la última visita de su ordenador a el lugar donde supuestamente estuvo, que era un club donde hizo una consumición y pagó con tarjeta y demás, o eres flash o no llegas a esa velocidad. Entonces es verdad que hay cosas muy incoherentes, pero ya hay datos que no se tuvieron en cuenta. Pero no sé si bien por miedo a que, no sé, hay cosas bueno, que no tienen explicación, como esa que te digo, de que si se acaba de conectar del ordenador de su casa, ¿cómo es posible que al poco tiempo estuviera en un bar o en cierto lugar? Y si tenía intención de suicidarse o de desvivirse, perdón, ¿cómo él está mirando el tiempo que iba a hacer al día siguiente? Porque él se movía por Madrid y se movía en moto. Entonces él estaba mirando el tiempo que hacía al día siguiente para poder quedar con el chico y poder ir en moto o en otro automóvil. Entonces, claro, alguien que se va a desvivir no creo que tuviera esos detalles en cuenta.
Claro, lo que parece en muchas de estas cosas es que quisieran como desacreditarle para justificar su muerte, ¿no? Había que tener una justificación, o muchas, pero de ahí incurren las contradicciones y es por eso que luego, evidentemente, vemos que no está nada claro. Primero que si autodesvivimiento, porque no podía tener hijos. Luego que si accidente, porque había que decir algo, ¿no? Y parte de ese accidente, luego viene la teoría del juego autoerótico. Como que las primeras versiones no cuadran unas con otras y esos informes que se presentaron a la prensa en el 2013 para, como os digo, primero desacreditarlo y luego justificar la muerte de esta persona, ¿no? Que de todas maneras, aunque ponte que fuera verdad de que, bueno, de que Mario consumiera ciertas sustancias, que fuera a ciertos lugares y que fuera con ciertas personas, el problema no es ese, el problema es su muerte. O sea, da igual, podría ser la peor persona del mundo, pero si no es un suicidio, no es un suicidio. Un desvivimiento no es un desvivimiento, es lo que es un homicidio. Entonces da igual lo que sea esa persona. O sea, que querían desacreditarlo, sí, pero aunque así fuera, y fuera ese tipo de persona, no justifica el engaño, entre comillas, de por qué se quitó la vida él y no un homicidio. ¿Por qué quieren ocultar eso? Bueno, de hecho, creo que tengo por aquí la foto que tú decías, a ver si la puedo colocar. Es esta, la del tiempo. Aparece también en los archivos del caso, evidentemente. La familia de Mario Biondo, lo que yo siempre digo es que realmente han planteado dudas muy importantes, dudas razonables, que es lo que se suele decir por parte de los abogados. Plantean muchísimas dudas muy razonables acerca de que no fue un autodesvivimiento, sino que realmente pudo haber sido un crimen, ¿no? Aquí se ve el 29 del 5 de 2013. El día 30, evidentemente, Mario Biondo fallece, ¿no? Dicen que a las 6 de la mañana lo dice el forense, luego dice a las 4, lo cambia y realmente lo que cree la familia es que murió sobre las 12:30 cuando esa vecina dice que oye unos murmullos. Pues a las 9 menos cuarto, o sea, 3 horas antes del fallecimiento de Mario Biondo o del crimen, pues él estaba buscando qué tiempo iba a hacer en Madrid ese día. Yo sé que, por ejemplo, una perito forense, Maite Fortea, en cuanto vio las fotos de cómo encontraron a Mario, porque es verdad que fue la propia madre, Santina, la que publicó esas fotos, yo creo que por desesperación también, porque necesitaba que alguien le ayudara. Maite Fortea se puso en contacto con la familia de Raquel, en concreto con el hermano, con el primo, con Enrique Gómez, y también rechazó cualquier tipo de ayuda. Entonces, bueno, por ahí preguntan en el chat que quién fue y tal. Evidentemente no lo vamos a saber, pero no sé si la familia de Raquel pueda tener más información y tampoco lo quiera decir. Yo creo que más es una suposición, pero yo creo que tira más por ahí, de que igual saben más cosas de las que dicen. Y bueno, no creo que esté implicada Raquel, pero tampoco veo las teorías que se ha escuchado por ahí conspiranoicas de que, bueno, de que Raquel podía tener una relación con el príncipe y que se querían callar ciertas cosas de altas esferas y demás. No sé. Es verdad que la familia de Raquel y Raquel no han facilitado tampoco en que se esclarezca el caso. Oye, ¿tú crees, no sé, hablando de teorías, porque evidentemente la gente, si decimos que fue un homicidio, porque por ejemplo, Petja nos dice, ya sabemos que fue un homicidio. Bueno, en España dijeron que fue un autodesvivimiento al minuto 1, ¿no? Luego, en realidad, ellos fueron a la Procura de Palermo y es ahí cuando hay algo que por primera vez hay indicios para pensar que pudo haber sido un asesinato, ¿no? Pero hasta ese momento, de manera ante la justicia, no había habido absolutamente nada, ¿no? Y si llega a ser un ciudadano español, realmente ni siquiera habría eso, ¿no? Porque eso se abre en Italia, esa procura, gracias a que Mario Biondo era ciudadano italiano, ¿no? Y por eso hay esa investigación, pero luego evidentemente no pueden investigar a más personas porque la cosa tenía que haberse hecho en su momento en España, ¿no? Ese es el principal problema. Pero para ti,
teorías de tema de la casa real y esas cosas que se está oyendo mucho en los últimos meses, no te lo planteas, ¿no? A ver, es que si fuera así, a Mario, ¿qué más le daba? ¿Sabes? No creo que Mario tampoco fuera, no sé, siempre ha sido una persona que se ha mantenido al margen, a no ser que, bueno, el matrimonio de Raquel y Mario, aunque bueno, ya se ve que no era tan idílico como parecía, pero no creo que Mario fuera alguien peligroso o alguien como para quitarse de en medio para que no hablara. Eh, no sé, yo creo que es que creo que puede haber otras cosas más, no sé, puede haber que también es verdad que puede ser que Mario sí tuviera pues algún enemigo o que estuviera en algo raro y se lo quisieran quitar de encima, pero el tema de la Casa Real y todo esto me parece un poco rocambolesco, porque ya te digo, que ella le pudiera ser infiel, eso le podía afectar a Mario, pero que lo sacara él a la luz pública, no lo sé. Siendo el camarógrafo, ¿ves algunas teorías que se oyen por ahí de que quizás se enteró o lo habían llamado para grabar o para que había visto ciertos vídeos de índole, vamos a decir, no por infantil, ese tipo de cosas gravísimas y ese mundo que se mueve, que sabemos que existe evidentemente, pero no sé si crees en esta teoría, que él pudo haberse entrado a algo de ese mundo y evidentemente luego querer salir o querer decir de más. Hombre, yo lo veo más plausible de que Mario tuviera enemigos en ese aspecto, ¿no? De que él pues viera vídeos o hubiera ido, o incluso, yo qué sé, en algún momento a toda la gente se le va la pinza en algún momento y cuando eres una persona en la que te mueves en un ambiente con tanta gente y tal, pues al final te metes en sitios que igual ni te lo habías planteado, ¿no? Igual vio cosas que pues que otras personas pensaban que igual le iba a interesar y él se quiso salir de ahí y eso es lo que nos interesaba. Yo sí lo veo más plausible que el tema Casa Real, la verdad. Ok. Pero A ver, es también es una cierto. opinión, supuestamente, tampoco puedo afirmar, pero viendo que este tipo de gente se mueve en círculos muy abiertos y que conoce muchas cosas, pues ¿por qué no? Ujú. Bueno, fíjate que tenía un tuit de aquí de Santina Biondo de 2016 que decía: el médico forense español ha mentido. Los pies están en el suelo y las piernas semiflexionadas. Evidentemente lo que cree la familia al principio, obviamente hay como esa presunción o pensamiento de qué es lo que ha pasado. Ellos incluso pensaban en un robo o algo así. Nunca se plantearon el tema del autodespedimiento y a partir de ver todas las informaciones, luego evidentemente se querellaron contra el primer forense, luego contra el segundo, ya a partir de ahí, por ejemplo, la hermana ya sale en un periódico diciendo que fue un crimen, o sea, que tenía claro que tenían que callar a Mario Biondo. Es verdad que incluso hasta el levantamiento del cadáver y demás, el primer forense, incluso hay problemas en la firma de él, porque por lo visto no coinciden en la firma de levantamiento con la firma de lo que es el resultado bueno, de toda la investigación que hizo, ¿no? Entonces ya ahí ya pinta raro. Pero sí es verdad que hablando con otros forenses también te dicen que se supone, como norma general, que en cualquier tipo de autopsia, evidentemente tienes que abrir el cráneo, sacar el cerebro, el estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Se supone que como norma general lo tienes que hacer. Pero, por ejemplo, un ejemplo que me puso un forense. Alguien se tira a las vías del tren y, bueno, pues evidentemente le atropella un tranvía, o sea, un tren, y le hacen la autopsia. Sabes perfectamente de que ha muerto. Entonces ya hay casos que no, que no hacen ese tipo pues, de funciones, ¿no? De abrir la cabeza y demás. Con el caso de Mario Biondo, como él vio que supuestamente era de manera voluntaria, pues él como que se justifica en no haber abierto la cabeza de Mario, o sea, el cráneo y demás, en eso de que, bueno, como estaba claro de que había sido por voluntad propia, por eso no,
no se había mirado más. Pero claro, es que hay otra parte. Él tenía un golpe en la cabeza. Que él tampoco, después dice que tampoco se puede demostrar si era post-mortem, pre-mortem o en el mismo momento que se estaba muriendo. Pero claro, ahí ya tienes un dato importante, el cual, si es de manera voluntaria, ¿por qué está ese golpe en la cabeza? También es verdad que es difícil diferenciar entre un derrame cerebral provocado por una asfixia con un golpe, a no ser que sea muy evidente. Pero claro, el forense de Palermo sí lo tuvo en cuenta, porque el de aquí no. No, de hecho hay varios peritos que están, creo que dentro de lo que es esa orden de Palermo, que dicen que varias de las heridas son antemortem, o sea, la herida en el cerebro y luego una que tiene aquí en la sien, si no me equivoco, que de hecho el primer forense en la denuncia de la familia contra él, en sede judicial, dice que es un efecto óptico, o sea, de una fotografía. Ya es que al fin, de todas maneras también Maite Fortet ya simplemente con las fotos vio que era imposible, que eso era una situación que estaba montada, al igual que Luis Díaz, el Luis ex Duque. mozo de escuadra, también decía que, bueno, el profesor de criminología, sí, que decía que es que ya simplemente las fotos ya se ve que está como todo muy organizado, y es verdad, o sea, es que la postura de Mario, cómo es posible que el fular que tenía en el cuello pues no se hubiera desgarrado, es que es evidente de que eso está más que montado. Ahora, ¿por qué y quién? Pues eso es lo que hay que averiguar, y lo que no entiendo es por qué ponen tantas trabas a la hora de seguir investigando, si al fin y al cabo era la familia, que es que la familia se arruinó con este tema. Si es la familia Claro. que lo pide, la familia lo que está pagando, ¿por qué no les dejan seguir? Es verdad que, bueno, ahora ha habido como que tampoco es un respiro a la familia, porque realmente es como un caramelo envenenado, no terminan de reconocer todo, sino que, bueno, que existe posibilidades de que pudiera ser un homicidio, pero tampoco te dan más para seguir. Entonces, no sé, mientras haya gente que quiera investigar y mientras haya oportunidad, ¿por qué no? ¿Y por qué no le dan esa facilidad? ¿Y por qué se rechaza tanto? No sé. Claro. A ver, el problema es que, ya que hablamos de la Fiscalía italiana, lo que ellos dicen es que nada de lo que se filtra a la prensa española de aquella noche, de lo que hizo Mario Biondo supuestamente de que fue a este sitio u otro, es cierto. O sea, nada de eso sería cierto según la Fiscalía italiana, o casi nada, ¿no? O sea, según esa filtración, dicen que Mario busca en internet la dirección de un burdel en internet, o sea, de un puticlub, hacia las 2 de la mañana más o menos, y dice que apagan su ordenador sobre la 1:39. Esta es la información que consta, y luego a partir de ahí dicen que se gasta 150 euros de su tarjeta de crédito en el club de Alterne, que este extracto no miente, pero realmente su familia cree que no fue Mario Biondo, o sea que él ya estaba fallecido sobre las 12:30 y la persona que va ahí es el que busca disfrazar todo el recorrido de esa noche de Mario Biondo como si fuese un crimen, o sea, como si fuese un autodesvivimiento en donde él tenía un estado mental bastante deplorable y quería hacer todas esas cosas, ¿no? Drogarse, ir al puti, etcétera. Es que también hay cosas que no coinciden. Aparte de eso, hay cosas que no coinciden. En una dice que, bueno, que Mario tenía ciertas sustancias en la nariz, que según dicen las pruebas de en las pruebas dice que sí había cantidad de cierta sustancia en el cuerpo, pero luego la madre de Mario Biondo quiso analizar su pelo, que es donde más tiempo dura el si has consumido, y daba negativo. Con lo cual, si consume, o sea, si tienes una sustancia, si no la consumes no se te metaboliza. Si no se metaboliza, no llega al pelo. ¿Cómo es posible que en un lado sí esté metabolizado y luego resulta que en las otras pruebas no está? O sea, consumió o no consumió. Y al final es otra muestra más de que eso era una situación preparada, de que le pusieron cierta sustancia en la nariz para que pensaran de que realmente pues él había consumido o que era consumidor. Que, repito, en el caso que fuera así,
tampoco significa nada, o sea, eso no quiere decir nada, porque ni siquiera falleció por una sobredosis, o sea, no sé, es todo muy... Y que la familia considera que ese pago con tarjeta no lo hace Mario, es verdad, pero por el simple hecho eso de que realmente entre su última búsqueda en internet y la visita al lugar este y donde pagó, pues como que no coincide, o sea, o eres muy rápido o imposible que pueda estar en dos sitios a la vez. Claro, intentaban que se viera que realmente él había estado con alguna chica de compañía aquella noche también, ¿no? Intentar hacer ese juego autoerótico, ¿no? Ir a ese sitio, luego realmente volver a casa, autodesvivirse con ese juego, o bueno, un accidente, ¿no? Buscando el placer de esa forma, o bueno, no sé. Y después, en cuanto al tema de Raquel Sánchez Silva, tengo por aquí un titular que decía: los fiscales italianos relacionan a Raquel Sánchez Silva con un narco italiano en la declaración sobre Mario Biondo. Esto, ella también tiene una contradicción aquí porque dice que no lo conoce, pero bueno, realmente lo que dice es que están hablando de su móvil, que no se acuerda y que es su intimidad, básicamente. Ya, pero es que todo lo que hace Raquel es que ya te digo, es que es muy frío, yo creo que lo tiene todo muy calculado. Posiblemente sí lo conozca o no, o haya tenido una relación, pero ella sabe, ella yo creo que sabe medir sus palabras y sabe medir lo que puede decir y lo que no. Entonces yo, por eso creo que también la familia crea tantas sospechas, porque es que lo tiene todo muy medido. Y al final, vuelvo a repetir, yo creo que el objetivo de Raquel era uno. Mario era la manera en la que podía conseguir ese objetivo, no lo consiguió, pues ya era como que no lo necesitaba, entonces como que se apartó de todo, pero tampoco entiendo ese hecho de negar todo, de que todo lo que se investigue ella pues como que lo pare. Bueno, tú no quieres saber de qué murió tu marido, pero la familia sí, entonces intenta por lo menos cooperar. Si conoció o no al narco, bueno, tampoco pasa nada, o sea, pinta raro, sí, pero bueno, yo creo que de todas maneras ya a ella ya la han exculpado. Creo que ella debería, no sé, pero a estas alturas no creo que vaya a hablar, pero bueno, que ella tenía relación con el narco, pues posiblemente. Ella tenía mucha relación en Italia, era muy conocida en Italia. Y incluso la gente que haya visto el documental vea que de que Raquel ya tenía amigos y ya se juntaba con según qué gente ahí en Italia. Entonces, ¿que puede ser verdad? Sí. ¿Que por qué no lo dice? Pues ya te digo, porque ella mide mucho lo que dice y controla mucho lo que habla. Bueno, es verdad que yo pienso también que lo tenían preparado, o sea, que era un plan premeditado, lo de Mario Biondo, y que entran dos personas aquella noche. A mí lo que me parece muy raro es que de buenas a primeras ya está, es un suicidio y ya está, ¿sabes? Y se lo quitaron encima y lo cerraron rápido. No, a ver, hay que tener una investigación. A mí lo que me parece raro es eso, que lo cerraran tan rápido. Y si realmente había otra persona con él, jolín, ¿por qué no hay más pruebas? ¿Por qué si dicen que supuestamente era algo que hizo él como satisfacción sexual, por qué no hay fluidos de él, o por qué no hay semen, por qué no hay nada? O sea, es que está todo muy montado, hay teorías muy montadas, pero es que las teorías nunca no coinciden con todo lo que se encontró ahí. Entonces, y si había otra persona y si había otra chica, debería, no sé, debería haber alguna prueba de alguna mujer, de algo, y tampoco hay nada. Entonces, es que parece todo muy raro. Es muy raro que también en el tiempo que él se conecta en internet, va corriendo al sitio este de chicas, consigue una chica, se la trae a casa y fallece, no sé, es todo como muy precipitado para ser A ver, y también, por algo ejemplo, que haya pasado de manera natural. la criminóloga Roberta Bruzzone, que es la que sale en el documental de Netflix, que al principio creo que fue contratada por la familia, dio unas declaraciones y luego no sé muy bien qué ocurrió ahí para que esta señora y también otros criminólogos, otros periodistas a lo largo del tiempo decían que esto había sido un homicidio, y de repente parece que fueron tocados por una varita mágica, que no sé cómo profesionales del sector pueden llegar a hacer esto
de una forma u otra, porque la información que hay del caso Mario Biondo y los datos que hay son los que ya había. Entonces, los cambios de opiniones de algunos personajes relevantes dentro de este caso a mí me llama muchísimo la atención, la verdad. No quiero decir nada sobre eso, pero parece como si estuviesen como tocados o algo así, ¿no? Y básicamente lo que decía esta señora es que el lazo en el cuello de Mario Biondo era tan ancho que la cabeza podía resbalar del pañuelo sin problemas. Y que el juego de simular un suicidio, etcétera, ella siempre lo dijo así, y que las señales del cuello apuntaban claramente a que él había sido estrangulado. Es que la familia también dice que justo falta el cable de la Play de Mario. Que ni siquiera es que falte un cable, sino que falta 4 de todos los de la consola, que encima el ancho de las marcas del cuello coincide con el ancho del cable. Entonces, y no aparece. Es que eso tampoco lo buscan. O sea, tampoco lo tienen en cuenta.